En el deslumbrante escenario de París, rodeado de nombres que gritan Balón de Oro y focos que persiguen cada movimiento, existe un futbolista único, que fue rechazado por ser muy ligero y frágil, pero que con la formación correcta se ha convertido en un artista discreto que teje el juego. Recupera balones como un sabueso y con un simple toque abre defensas impenetrables. Hablamos de Vitinha. Él es la pieza de ingeniería fina en un equipo diseñado para controlar todos los aspectos de cada partido y pasar por encima de sus rivales. Un mediocampista que, de un momento a otro, se convirtió en el eje, el termómetro y para muchos la verdadera brújula del Paris Saint-Germain. Pero su camino para conquistar Europa fue un viaje contra las etiquetas sobre su físico, el estereotipo de un mediocampista completo y una muestra del profesionalismo que desde su etapa como juvenil vislumbraba convertirse en un crack. Todo inicia en Portugal, en el Desportivo das Aves, donde su padre había jugado y club con el que empezó a formarse a los 7 años. Un año más tarde pasó al Pinheirinhos de Ringe, donde coincidió con su futuro compañero Diogo Costa. Pronto, su nivel empezó a llamar la atención de algunas academias, por lo que el Benfica lo unió a sus filas en 2008 y lo mandó a su filial Póvoa de Lanhoso, donde jugó durante 3 años antes de ser descartado por ser demasiado delgado. Pero para ese momento ya estaba en la agenda de distintos clubes, el Sporting, que ha formado talentos como Luis Figo, Cristiano Ronaldo, João Moutinho, William Carvalho o Nuno Mendes. Intentó llevarlo a sus categorías inferiores. Sin embargo, teniendo opciones para elegir, decidió desarrollarse en la cantera de otro de los clubes más laureados del país, el Porto. Allí, entre un mar de jóvenes talentos que soñaban con la grandeza, se forjó el carácter y el estilo de juego de Vitinha. Desde muy temprano, los entrenadores y formadores de Os Dragões vislumbraron algo especial en aquel mediocampista. No era solo la técnica, que ya prometía, sino una inteligencia inusual para su edad. Era un niño que parecía jugar al ajedrez en el campo, siempre anticipando lo que iba a suceder. El sistema del Porto, conocido por su rigurosa formación táctica y su enfoque en el desarrollo integral del jugador, fue el laboratorio perfecto. Allí aprendió el valor de la posesión, la presión alta y el sacrificio defensivo. En ese ambiente, lejos de los reflectores de las grandes ligas, Vitinha pulió cada faceta de su juego, absorbiendo la filosofía del club que prioriza la solidez antes que el artificio. Su debut profesional fue un hito, pero solo el primer capítulo de una historia que para muchos estaba aún por escribirse, y que lo llevaría a un inesperado desvío en una de las ligas más exigentes del mundo. Tras consolidarse como una de las promesas más brillantes de Portugal, el club tuvo que cederlo para cumplir con el fair play financiero, y con el nivel que había demostrado, no fue difícil que distintos clubes preguntaran por él. En septiembre de 2020, Vitinha dio un salto que en ese momento pareció un paso natural para su desarrollo. Una temporada completa a préstamo en el Wolverhampton de la poderosa Premier League, con una opción de compra por 20 millones de euros. Una cifra minúscula para los 80 millones de euros en los que está tasado actualmente. El club había terminado en la 7ª posición la campaña anterior y la expectativa era alta. Un joven mediocampista con una visión excepcional, llegando a la liga más mediática del mundo. Arropado por un entorno portugués, con jugadores de la talla de Rui Patricio, Rubén Neves, João Moutinho, Pedro Neto y Diogo Jota, con Raúl Jiménez en su prime, Linder Dendoncker, Matt Doherty y Morgan Gibbs-White y Adama Traoré en un nivel digno de competir por puestos europeos. Y claro, bajo la dirección de Nuno Espírito Santo, todo parecía hecho a la medida para que pudiera adaptarse con facilidad, pero la realidad, como suele pasar, fue un poco más compleja de lo que indicaban los titulares. Su paso por Inglaterra no fue el cuento de hadas que muchos esperaban, los minutos de juego eran esporádicos y la adaptación y la intensidad física y táctica de la Premier League resultó ser un desafío mayor de lo anticipado. La competencia interna en el Wolverhampton era feroz, el ritmo de la liga no permitía transiciones suaves y la lesión de Jiménez condicionó los resultados de los Wolves, que solo lograron cerrar el torneo en la 13ª posición. Aquella temporada fue, en cierto modo, una prueba de fuego, un periodo de aprendizaje intenso lejos de la comodidad de su club formador. Vitinha solo pudo disputar 19 partidos, el equipo decidió no activar la opción de compra y volvió al Porto. A pesar de no haber sumado estadísticas espectaculares, esa etapa en Wolverhampton fue una masterclass acelerada de fútbol de élite. Le enseñó a competir a la adversidad, a manejar la presión y a pulir aspectos de su juego que no había necesitado tanto en Portugal. Cuando regresó al Porto, no lo hizo con la etiqueta de fracaso, pues se dieron cuenta que había evolucionado en ritmo de juego y cobertura del campo, tanto por el desarrollo físico como por su posicionamiento, más la sabiduría de quien ha probado el fuego de una liga top. Este regreso, lejos de ser un paso atrás, fue el trampolín que lo catapultaría hacia la verdadera consolidación. Vitinha no era el mismo joven prometedor que partió hacia Inglaterra. Había madurado, había probado el rigor de una liga diferente y, lo más importante, regresó con una sed renovada de demostrar su valía. Fue en esta segunda etapa con los Dragones donde Vitinha floreció plenamente, consolidándose como el cerebro indiscutible del mediocampo. Pero el equipo no había contado con él durante un año y el camino para ganarse un lugar no fue fácil. Bajo la dirección de Sergio Conceição, un entrenador extremadamente exigente, incluso con los juveniles, Vitinha comenzó la temporada 2021-2022 en la banca. Sin embargo, sus impresionantes actuaciones en el campeonato europeo
europeo sub-21, lo incluyeron en el equipo del torneo y le abrieron las puertas para tener más oportunidades de juego como titular. Entonces empezó a influir más. Su primer gol en diciembre, jugador del partido con gol y asistencia en el clásico frente al Benfica un par de semanas después. El mediocampo del Porto estaba en buenas manos de cara al futuro, y por eso, en enero de 2022, el club aceptó una oferta de la Roma por Sergio Oliveira. Esa transferencia le dejó la vía libre a Vitinha para consolidarse como titular. Ya había impresionado a Conceição y se convirtió en el metrónomo del equipo. Su visión de juego, ya excepcional, se afinó aún más, permitiéndole dictar el ritmo de los partidos. Era el jugador que recibía el balón bajo presión, giraba con elegancia y lanzaba pases milimétricos que rompían líneas defensivas. Su influencia se sentía en cada fase del juego, en la salida limpia desde atrás, en la construcción de ataques y en la recuperación tras pérdida, enfatizando su juego sin balón y pressing. Ya no era solo un pasador, era el nexo vital entre la defensa y el ataque, el motor que impulsaba al equipo. Las estadísticas de esa temporada lo confirmaron. Vitinha no solo acumuló una impresionante cantidad de pases completados, sino que sus recuperaciones y asistencias se dispararon, demostrando su impacto en ambos lados del campo. Fue una pieza fundamental en la consecución de títulos importantes para el Porto, y cada actuación era una declaración de su progreso. Su evolución era innegable, y aunque quizás no generaba el mismo ruido mediático que otras estrellas emergentes, en los círculos de expertos y cazatalentos de Europa, su nombre ya sonaba con fuerza. Empezó a ganar premios al mediocampista del mes y jugador del mes de la Primeira Liga, y cuando el campeonato concluyó, también ganó el reconocimiento al mejor jugador juvenil del año. Había pasado de ser una promesa a una realidad incuestionable, un mediocampista de élite listo para el siguiente gran desafío. Y ese desafío lo esperaba en una ciudad que respira fútbol y donde las expectativas son tan altas como las estrellas. El verano de 2022 marcó un punto de inflexión. El PSG, un club siempre bajo el microscopio de la élite europea, puso sus ojos en Vitinha. Para muchos fue una sorpresa. ¿Por qué el PSG, conocido por fichajes galácticos y nombres rutilantes, optaría por un mediocampista que, si bien era fundamental en el Porto, no tenía el mismo perfil mediático que otras estrellas? La respuesta, para los que realmente entienden el juego, era una obviedad. El PSG necesitaba un cambio de rumbo. La constelación de individualidades, por brillante que fuera, carecía de un motor en el mediocampo que aportara equilibrio, visión y una salida limpia del balón. Los rumores hablaban de la necesidad de un nuevo Pirlo o un Thiago Alcántara, que pudiera conectar las líneas y aliviar la presión sobre sus atacantes. Vitinha, con su habilidad para escanear el campo, su elegancia para el pase, su inteligencia posicional y su capacidad para recuperar el esférico e iniciar transiciones, encajaba a la perfección en ese perfil. Las imágenes de su llegada a París, discreta pero llena de propósito, mostraban a un Vitinha sereno, consciente del enorme desafío que tenía por delante. Las expectativas iniciales del público quizás no eran las de un fichaje estelar, pero la dirección deportiva y el cuerpo técnico sabían exactamente lo que estaban adquiriendo. Habían apostado por la inteligencia sobre el marketing, por la función sobre el nombre, y esa apuesta, como pronto se vería, cambiaría la dinámica del PSG, convirtiéndolo en un equipo con una identidad renovada, orquestada por el sutil pero inquebrantable dominio de un nuevo mediocampista. La llegada de Vitinha al PSG no generó el mismo revuelo que la de sus compañeros de ataque, pero su impacto fue inmediato y profundo. En un equipo plagado de superestrellas que a menudo operaban como islas, Vitinha se convirtió en el puente, el engranaje que conectaba cada pieza del complejo mecanismo parisino. La llegada de Luis Enrique y la salida de las grandes estrellas dieron una mejor distribución y claridad a cada futbolista, y su contribución no se medía en goles o asistencias espectaculares, sino en la fluidez que le dio al juego, la estabilidad al mediocampo y la libertad que le otorgó a cada uno de sus compañeros. Con él en el centro del campo, el PSG empezó a tener una salida de balón mucho más limpia, su velocidad de ejecución había incrementado, el PSG ya no dependía de destellos individuales para progresar, Vitinha ofrecía una línea de pase constante, su cuerpo siempre orientado para recibir y distribuir, a menudo con un solo toque que elimina a 2 o 3 rivales. Su capacidad para girar bajo presión y encontrar a compañeros en posiciones ventajosas desahogaba a la defensa y ponía el balón en los pies de los atacantes en situaciones mucho más favorables. Su influencia se hizo evidente en la mejoría del colectivo, los mediocampistas rivales batallaban para presionarlo, y la defensa adversaria se desordenaba por sus repentinos cambios de ritmo en la distribución. Vitinha trajo equilibrio y coherencia a un equipo que a menudo carecía de ambas. Fue la pieza que demostró que a veces el verdadero valor no reside en el brillo deslumbrante, sino en la solidez y la inteligencia que permiten que ese brillo florezca. Con su consolidación en el PSG y su creciente influencia en la selección portuguesa, el fútbol de Vitinha se presenta con un abanico de posibilidades fascinantes, especialmente después de una temporada 2024-2025 donde fue pieza clave en la consecución de la Ligue 1, la Copa de Francia y por fin la tan ansiada Champions League con el conjunto parisino. Estos títulos, sumados al campeonato en la UEFA Nations League con Portugal, han elevado su perfil y reafirman su estatus como un mediocampista de élite. Su juventud, su evolución constante y la plataforma que le ofrece el PSG lo posicionan como un serio candidato a los galardones individuales. Su nombre resuena con una fuerza sin precedentes y las nominaciones a premios como el Balón de Oro ya no son una quimera, son una expectativa real. Su capacidad para hacer ese pegamento en equipos de altísimo nivel lo hace
más invaluable, y los grandes clubes europeos siempre buscarán jugadores con su perfil. Desde sus humildes inicios en el Desportivo das Aves, siendo formado en la cantera del Porto, pasando por la exigente prueba de la Premier League, hasta convertirse en el vital cerebro del PSG y la selección portuguesa. La trayectoria de Vitinha es un testimonio de talento, profesionalismo y una inteligencia futbolística fuera de lo común. Es el cimiento sobre el que se construye el éxito, el arquitecto de la fluidez en el mediocampo del París de Luis Enrique. Ahora la pregunta no es si llegará a la cima, sino cómo se escribirá el resto de su historia. ¿Llegará a convertirse en una estrella global, con el reconocimiento y los premios individuales que ello conlleva? ¿O seguirá siendo el genio desde la sombra, indispensable para el éxito colectivo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido sobre el fútbol mundial.